Bueno, me tomé un vuelo directo para venirme a Paraguay. Es broma, es broma. Perdón, no aguanté ni un segundo la broma. Bueno, si se dan cuenta, el fondo está hecho con inteligencia artificial. Para que me hago la bandera se nota que no está bien hecha. Pero pues para poner un fondo diferente para este canal, pues decidí ponerle aquí esto. Y pues bienvenidos, hoy vamos a reaccionar a un videíto que me mandaron a través de Telegram. Que si no saben a dónde enviarme sugerencias, hay un link ahí en la descripción que dice Telegram para enviar sugerencias. Ustedes le dan clic allí y ahí me pueden enviar los links que deseen para reaccionar. Recordad que este es un nuevo canal y si estás por aquí, yo te recomiendo que te suscribas, ya que eso es un gran apoyo para mí. Y el video que vamos a ver es cómo una rusa celebra su cumpleaños en Paraguay. Sinceramente es la primera vez que yo miro un cumpleaños de Paraguay. Creo que nunca lo he visto. Así que creo que podemos aprender de todo esto. Y por lo menos vamos sacando ahí cosas curiosas que comentar. Les recomiendo siempre que vean el video original, que yo se lo dejo en la descripción si ustedes quieren verlo completo sin que yo esté interrumpiendo. Pero si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like y vayamos viendo qué onda. Este es mi primer cumpleaños en Paraguay. Sí, será un día increíble, pero no me gusta que el clima está muy mal. Ahora está nublado, con viento, con la lluvia. Y yo quería hoy a correr para prepararme para una carrera de nivel, pero no sé qué hacer de nuevo, pero vamos a desayunar juntos. Hoy voy a desayunar. ¿Ustedes suelen hacer algo especial para sus cumpleaños? Yo tengo como mi rutina de cumpleaños. Soy una persona bastante básica y como que no me gustan tanto las cosas tan extraordinarias. No para mi cumpleaños. Para otra cosa tal vez sí, pero para mi cumpleaños me gusta como hacer cosas muy tranquilas. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer o lo que me gusta que se haga como para mi cumpleaños es primero quedarme en mi casa. No me gusta salir para mi cumpleaños. O al menos nunca me han ofrecido un plan que yo diga, ay, me gusta más que estar en mi casa. Pero como que de momento mi rutina es quedarme en mi casa, quedarme viendo una película o algo así. Si mi familia llega, comer algún tipo de pastelito. Y me gusta comer una pizza en específico, que es mi favorita, pero que casi no comemos porque número uno es como solo hay en ciertos restaurantes, que no hay en tantos lugares como otras pizzerías que son más normales. Y como que esa es mi rutina, es comer esa pizza en mi cumpleaños, comer pastel y ver tele. Les digo, súper básico, súper aburrido si así lo quieren ver. Pero para mi cumpleaños, para mí está bien. Ya estoy afuera. Vamos a Parque Ñaguazú para correr. Vamos a hablar de lo que lindo. Llegué bien a lo que incluso tuve tiempo de mirar un poco desde el colectivo y pensé que todo el día iba a salir perfecto. Entonces estoy acá, sí, sin aventuras. Qué equivocada estaba. Está bien, entonces vamos a Ñaguazú para tratar de correr. Otro videito de Luque, ya ven. Estoy acá, ya al fin. Tengo que hacer un poco de estiramiento, pero aquí, no sé, yo soy sola. Pero me parece que está bien. Pero muy lindo clima, no hay frío, no hay calor. Oh, puedes ver este terraza. Sí, es un lugar bastante lindo y enseguida empecé a hacer mi calentamiento. Ni me importó que las nubes ya se estaban juntando y que el viento empezaba a... Yo puse mi fondo aquí bien soleado para que se viera así como que si fuera Paraguay, pero me estoy dando cuenta que ahorita, bueno, al menos en este video, Paraguay está lluvioso. No sé si sigue caluroso, eso sí no lo sé, pero lluvioso sí. Soplar fuerte. Yo pensé que fresco. Qué bonito ese parque. Bajo a la lluvia. Pero no fue así. Arranqué mi recorrido bastante largo. Ya comenzó la lluvia primero suave y no le di importa. Seguí corriendo, pero cada vez me hacía más pesado. La ropa mojada, los ojos llenos de agua y ahí pasó lo inesperado. Hola. Cuando te agarra la lluvia y no estás preparado, es bastante feo. A mí me ha pasado, bueno, donde más me pasa y lo que más detesto es que me pase conduciendo. Yo ando en moto normalmente y yo tengo mi traje de lluvia, evidentemente, pero hay veces que yo no espero a que llueva. Como que me agarra de imprevisto y me doy unas empapadas ustedes. Porque tampoco es como que puedas hacer algo más. A lo mejor decís, no, es que si te orillas, casi nunca donde ando, cuando me agarra el agua, hay donde quedarse. Y por lo general, aquí me pasa que llueve un montón por mucho tiempo. Entonces tampoco es como que me pueda quedar parado una hora ahí esperando a que pase el agua. Entonces por lo general yo digo, bueno, es agua, tampoco es como que me vaya a deshacer. Y bueno, no pasará de un resfriado quizá. Y pues me ando empapando a cada rato. Qué montón de patos.
Porque está... se mueve. Horrible. Pero son de verdad. No se mueven. 1 kilómetro bajo la lluvia hasta encontrar este refugio. La lluvia bajó un poco, mi ánimo subí y yo estaba disfrutando otra vez de la belleza del lugar y de la sensación de que todo estaba por terminarse. Salí del parque, me subí a un colectivo cualquiera y casi salí volando de él. Por suerte llegué al paseo y ahí empezó lo más complicado. Y está el paseo galería. Acá casi. Pero tengo que cruzar la calle. Finalmente estoy acá, vine para buscar unos shorts. Entonces, Luque no está tan lejos de Asunción, o es allí mismo. Ay, no, ustedes perdonen, pero no ubico bien el mapa. Es más, voy a buscar ahí y vamos a ver si encuentro alguna referencia del mapa de dónde está Luque y dónde está Asunción. Yo creo que está cerca, porque pues llegó en autobús. Hola, ¿qué tal? Ay, por la duda. Ah, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No creo. Si vamos a ver qué está pasando allí. Y en esta cosa voy a ir al match de Paraguay y Ecuador pronto en jueves. Oh my god. Oh my god. Oh, hierro, no. Hierro. Oh. No se va a creer. ¿Qué es una camisola? Esta es la verdad. La remera original. Paraguay. Ya. En serio. Estoy muy feliz. Soy la reina Paraguay. Yo también quiero mi camisola de Paraguay. A ver cuándo conseguimos una. No sé si aquí en Guatemala venderán en algún lado. Venden de selecciones, sobre todo cuando viene el mundial. Pues ahí se ponen en algunos lugares a vender las originales. Pero pues no me alcanza tampoco para comprarme una original así en estos momentos. Probablemente encuentre por ahí una copia medio gacha, pero vamos a ver. Con que se parezca. Mira cómo me queda la remera, al fin se cumplió mi sueño. Bueno, ahora seguimos. Hola a todos, ahora estoy en el Mariscal, en Recoleta, y aquí quiero encontrar algún bubble tea. Y después voy pronto al restaurante, más o menos 20 minutos. Hoy fui al restaurante con nombre raro. Es como que ella hizo su plan de cumpleaños y pues lo está celebrando casi que sola. Al menos lo que ha mostrado es ella solita. Nunca me he puesto yo a pensar en hacer un plan para mi cumpleaños para mí solo. Aunque normalmente me la paso la mayoría del tiempo solo en mi cumpleaños porque pues normalmente cada entre semana todos están trabajando. Y no es como que me afecte para mal, la verdad. A mí me gusta estar solo. Pero no he pensado así como de, voy a hacer un plan de irme a comer a tal lugar ni nada por el estilo. Algún día vamos a pensar algún cumpleaños así, donde yo mismo planee algo para mí. Me gusta la idea. Y Kagai para comer sushi. Aquí no hay nadie, solo nosotros. En un cumpleaños privado. Bien, no anda sola. Ya había ahí una cabeza. ¿Ustedes alguna vez han probado sushi? Lo pregunto porque no sé qué tan común es en Paraguay. Supongo yo que en todo el mundo es como bastante normal, pero yo en lo personal nunca he probado el sushi. Tampoco me gusta el pescado, así que seguramente no me gustaría. Por eso mismo tampoco he hecho el intento de probarlo. Tengo que, no sé, estar 1.5 minutos con esta cosa. ¡Feliz cumpleaños, Juliana! Yo no sé qué tan costosas son esas cosas ahí en Paraguay, pero aquí son bastante caras cada cosita de esas que salen volando. La otra vez fui a preguntar el precio, creo que fue para Navidad o algo así. Y una cajita de esas, así de las medianas, costaba como 400 quetzales. Que pues para ponerlo en guaraníes, ustedes solo pónganle 3 ceros más. O sea, 400,000 guaraníes. Carísimo para mí. Dije yo, no puedo quemarme 400 quetzales, mejor me voy a comprar algo de comer.
estoy en shock. Me quedé sin palabras, pero eso no fue nada. Todavía faltaba más. Все? Ah, sorpresa. Это все быстрее. Вау! Sorprendente, ¿verdad? Un signo de interrogación, va. Qué rico se mira el pastel. Yo quiero pastel de chocolate. Ya casi es hora de almuerzo, ya tengo hambre. Juliana, aparta la vista. Cierra los ojos. Es una cometa con forma de mariposa. ¡Qué guay! Muchas gracias. Я боюсь. А это что? Tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Son 2 cometas? Sí. Una sartén. Por fin. Un regalo útil. Esto emociona más que una cometa. Una cometa. La verdad es que yo no soy tanto de recibir regalos. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que recibí un regalo como tal. Que tampoco lo espero. A veces yo mismo me autorregalo cosas para mi cumpleaños, eso sí. Pero no hay algo así como que yo diga, ay no, yo sueño que me regalen. Con que se acuerden y me manden feliz cumpleaños. Más que agradecido. De hecho, para mi último cumpleaños puse un videíto, recuerdo yo, que nada más lo puse para que me felicitaran ahí y leer bonitas palabras. Y funcionó. Muchos me escribieron cosas bonitas. Pero no en este canal, fue en el otro. Para los que vienen del otro canal, seguramente por ahí lo vieron. Espero que se hayan entretenido, les haya gustado. Pues, ¿cómo celebran ustedes su cumpleaños? También me gustaría leerlos ahí. Por aquí están mis redes sociales, también se las dejo en la descripción. Ya saben, léanse la descripción. Por ahí algún link les puede interesar. No se les olvide dejar su like, suscribirse. Revisen que estén suscritos a este nuevo canal. Y si ustedes le dan apoyo a estos videos, pues con mucho gusto seguimos trayendo contenido a este canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.